Buenos días a todos. Buenos días y gracias por venir a este primer seminario de este curso académico. Los seminarios que organiza la Fundación Sistemas Genómicos y la Universidad de Valencia, la Facultad de Medicina, y que hoy tenemos el honor de contar con el profesor Andrés Moya, que es catedrático de genética de la Universidad de Valencia, del Instituto Cabanilles de Biodiversidad, y que, bueno, para nosotros es un placer que haya podido aceptar y que pueda estar hoy aquí. El doctor Moya estudió en Valencia, él es de Valencia, estudió en Valencia, estudió biología y estudió filosofía, y luego posteriormente hizo el doctorado primero en biología y después en filosofía. O sea que luego en el turno de preguntas, si queréis hacer alguna pregunta filosófica, va a estar encantado de contestarlo. Encantado. Bien, después del doctorado se marchó a hacer la estancia postdoctoral a California, a la Universidad de California en Davis, y posteriormente ya se volvió en el 1986, se volvió aquí a Valencia, donde creó el grupo de genética evolutiva en el Departamento de Genética de la Universidad de Valencia, y unos años más tarde pues ya se hizo con la cátedra de genética, que sigue manteniendo hasta el día de hoy. Desde ese momento la verdad es que ha tenido distintos cargos y ha sido promotor de toda una serie de institutos, entre ellos el Instituto de Cabanilles de Biodiversidad, y donde, como decía, es catedrático de genética, y actualmente además también dirige una cátedra de Fisabio, de Fisabio para el fomento de la investigación biomédica, y que es una cátedra que también de la universidad. Bueno, el doctor Moya tiene una larga trayectoria desde el punto de vista de las publicaciones, con más de 500 publicaciones internacionales, nacionales, en capítulos de libros. Es una persona que ha sido pionero en muchas facetas, pero quizá ser pionero en el ámbito de la genómica yo creo que es uno de los puntos más interesantes en estos momentos, y fue también el primer grupo que descifró el genoma de una bacteria completo, o sea que es también dentro de esa evolución y dentro de esta carrera genómica que ha mantenido a lo largo de estos años. Ha participado en muchísimas conferencias, en proyectos de investigación, y sobre todo también ha obtenido muchos premios por su actividad. Yo destacaría entre los muchos premios que tiene, por un lado el Premio Nacional de Genética, y por otro lado el premio que otorga la Fundación Lilly de Investigación Biomédica, que fue hace un par de años. Y justo pues también tenemos la oportunidad de darle la enhorabuena porque hace 2 días le han dado uno de los premios de más prestigio, que es el Premio de México a la investigación en el ámbito de la genética y de biomedicina, y que, bueno, pues como digo, ha sido hace 48 horas cuando lo ha conocido, de manera que enhorabuena y muchas gracias por acudir a este seminario. Bueno, pues muchas gracias, estudiantes, por venir. Yo veo aquí muchos estudiantes jóvenes, otros no tan jóvenes, pero espero que también se sigan considerando estudiantes. Yo me considero estudiante ahora y el resto de mis días, o sea que esto es una cuestión importante, sentirse joven y animado intelectualmente para seguir trabajando en ciencia, porque eso es lo que a mí me ha movido siempre, el, digamos, desarrollar líneas novedosas. No me suelo quedar en un compartimento más o menos estanco. Quizá pudiera ser interesante profesionalmente para uno centrarse en un tema y desarrollarlo, pero lo mío es otra cosa, y en fin, cada uno hace lo que buenamente puede. Entonces, yo voy a introducir o voy a hablar sobre microbiota. Cuando hablo o voy a hablar de este campo, se me ocurrió hace aproximadamente 10-12 años, pensé o intuí por la línea de trabajo que llevábamos en el grupo. Yo siempre he trabajado en el campo de los microorganismos, pero sobre todo de los beneficiosos, aunque también he trabajado en los patógenos. Los beneficiosos, como ha comentado mi presentador, me encargué en su momento de
digamos, de dirigir el proyecto que secuenció el primer genoma de una bacteria de un organismo en nuestro país. Eso nos llevó del orden de 10 o 12 años y se puede escribir muchísimo sobre el tema, pero era una bacteria beneficiosa, una bacteria simbionte, no de la especie humana, era una bacteria simbionte que vive en los insectos. Y esa idea de la simbiosis es algo que siempre ha estado, digamos, presente en mi trabajo de investigación, en la línea de ver en qué medida los microorganismos tienen un papel muy importante digamos, en la buena salud de sus hospedadores, tanto si son animales como si son humanos. Y en determinado momento vi que podía ser interesante pasar de las simbiosis animales a las simbiosis humanas. Entonces, bueno, pues preveí que podía ser un boom el estudio de ese órgano ubicuo que es al que podríamos denominar el microbioma humano. Ubicuo porque tenemos microorganismos por todo nuestro cuerpo y esto está omnipresente, están presentes, digamos, en muchas partes, y de lo que se trataba, en todo caso, es de estudiar sus papeles. Bueno, permitidme que haga aquí unas presentaciones un poco teóricas. Son clásicas. Aquí podéis ver, por ejemplo, un cigoto. Esto es un trabajo del año 57, precisamente de quien definió por primera vez el concepto de epigenética. Es este genetista inglés que se llamó Waddington, y lo que veis es un cigoto que está en desarrollo, y al final de ese desarrollo, es decir, un organismo, un huevo fertilizado que se va desarrollando, no solo cuando surge el adulto, sino incluso después se va desarrollando y configura diferentes fenotipos a lo largo del desarrollo. Son muchos los factores que pueden contribuir a que ese cigoto, digamos, desarrolle su programa genético y epigenético. Entonces son muchos los factores que están incidiendo en la configuración final de ese organismo con una dotación genética concreta. Los genes, el ambiente, perturbaciones, interacciones, el tiempo, el espacio, etc. Bueno, esto que presento aquí es un poco complejo, es una maravillosa fotografía, es novedosa. Acabo de escribir un review que está ahora enviado, ya veremos si lo aceptan, donde trato de poner de manifiesto sobre la base o el fondo del mismo paisaje epigenético del que he hablado anteriormente, si ese paisaje en desarrollo desde un cigoto, si en vez de ser el cigoto, es decir, la dotación de genes nuestra, fuera una dotación de genes no nuestra, sino de otros organismos que van con nosotros desde muy al principio. Esto es una cuestión a discutir. ¿Desde cuándo tenemos nosotros microorganismos? No es inmediato, porque, por ejemplo, se pensaba que un bebé recién nacido está libre de microorganismos. Bueno, ahora sabemos que no es así. Entonces, uno puede esto más o menos imaginar o suponer esto que pongo aquí es un tubo digestivo, no es un huevo, esto es un corte transversal por ejemplo, del intestino, del intestino grueso de un hipotético bebé que está en proceso de desarrollo y que está formado tiene dentro de del tubo una gran cantidad de productos, por supuesto de bacterias, pero también de productos expresados por esas bacterias en forma de metabolitos y de proteínas. Y también, no sé si se aprecia, porque es muy complejo el dibujo, se dibuja el epitelio intestinal y luego, digamos, la capa de mucosa interna que más o menos da a entender un epitelio, digamos, sano. No sabemos exactamente
cómo se va repoblando esa microbiota por fenómenos, ahí pongo una palabra que es en inglés disturbance, cómo se va desarrollando esa microbiota y cómo esa microbiota reacciona más o menos adecuadamente a cualquier factor o perturbación ambiental. De esto hablaré más adelante, pero hay, digamos, una íntima, mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos, una íntima relación entre los microorganismos que pueblan nuestro intestino. Hablo del intestino porque fundamentalmente focalizo mi investigación en el intestino, que es, por cierto, donde albergamos la mayor parte de nuestro microbioma. Esa microbiota particular, la del intestino, es riquísima en especies microbianas. Si tenemos del orden de 20.000 genes en el genoma humano, se amplía un orden de magnitud cuando consideramos los genes que van asociados a los microorganismos que viven con nosotros. Pasamos de 20 perfectamente a 200.000. Entonces, si uno piensa en términos de expresión de genes, pues la expresión de los genes humanos es importante, lógicamente, para la configuración del fenotipo humano. Pero los microorganismos que están en un orden de magnitud en cuanto a genes y cientos de especies están en íntima interacción con nuestro propio desarrollo y entonces hemos de incorporarlos, digámoslo así, no sé aquí cuántos estudiantes de medicina hay, pero hemos de incorporarlos de una manera mucho más sustantiva de lo que uno estuviera dispuesto a aceptar en un principio, y no microorganismos como patógenos, lo cual es una importante parte en el ámbito de la historia de la medicina, sino como una importante parte en, digamos, en la promoción de la propia salud del individuo. Ese epitelio intestinal muchas veces, digamos, se recupera razonablemente, o por ejemplo, cuando uno se trata o toma o come o utiliza alguna medicina, la microbiota se altera, pero no se altera excesivamente. Es lo que ya denominamos ahí el concepto de resistencia. Más o menos la microbiota no cambia para nada. Resiliencia, la microbiota cambia un poco, pero de alguna manera vuelve a su estado anterior, digamos, de equilibrio. Y luego hay otros temas que son muy importantes, y es cuando la microbiota cambia fundamentalmente, pero las funciones que sigue teniendo de esos organismos en desarrollo, esos microorganismos en su propio desarrollo, la microbiota cambia en composición, pero parece que funcionalmente hacen lo mismo. Luego tendré posibilidad de mostrar con datos estas cosas, estos conceptos. Entonces, estos tres conceptos de resistencia, resiliencia y redundancia, de alguna manera ponen de manifiesto que la microbiota es como una entidad dinámica y estable, pero hay veces en que aparecen las disbiosis. Es lo que comentamos ahí en la parte derecha del fenómeno donde, por ejemplo, el propio epitelio queda dañado, la mucosa intestinal queda dañada y hay una interacción y una alteración que no permite, digamos, la recuperación de la microbiota ni la recuperación del propio epitelio intestinal. Entonces, bueno, pues, ¿cuántas patologías existen ahora mismo que están asociadas, o que hemos detectado, con alteraciones en la microbiota? Pues hay del orden entre 50 y 60 aproximadamente. O sea que se está investigando mucho y ampliamente en el campo del microbioma humano. Bueno, esto es la misma idea, los mismos conceptos de disturbance, donde tenemos la idea de la resistencia, de la resiliencia y de la redundancia funcional, en el sentido de que las microbiotas pueden cambiar o pueden no cambiar o cambiar un poco, pero se recupera, digamos, su normalidad frente a la situación de una microbiota totalmente alterada. Entonces, aquí lanzo la pregunta, por ejemplo, estudiantes, imaginad que os tomáis un antibiótico. ¿Dónde se va a producir un cambio en la microbiota? Y la pregunta es, ¿y esa microbiota se va a recuperar o no se va a recuperar? Pensad que todos tomamos antibióticos, ¿no? Pero ¿se recuperará cómo? Totalmente, no totalmente, se van a acumular resistencias a antibióticos como consecuencia de tomarlos en nuestra propia microbiota. Bueno, de esto voy a hablar más adelante.
esta conceptualización que presento aquí, pues bueno, es importante para saber en qué ámbito nos estamos moviendo. Aunque no se vea, yo las voy a citar ahí en la parte izquierda, todas las tecnologías que tenemos ahora mismo a mano para poder abordar ese mundo microbiano, porque hasta hace muy poco era inaccesible, o sea, no podemos cultivar la enorme cantidad de microorganismos que albergamos. Tenemos bacterias aerobias, anaerobias, muchas de ellas no podemos sacarlas fuera de su ámbito porque no son fácilmente cultivables. Pero el acceso, la posibilidad de disponer de las tecnologías de secuenciación masiva, fundamentalmente, y otras tecnologías ómicas, son las que nos han permitido acceder a ese mundo, conocerlo, no solo en su composición, sino también en su función. Entonces, tecnologías tan variadas como, digamos, el fenotipado, para conocer digamos, la composición bacteriana, lo que se llama el transcriptoma, el metagenoma, la composición de genes, o sea, la composición de genes expresados, es lo que se llama el metatranscriptoma, hablando exclusivamente de microorganismos, cientos de microorganismos y por lo tanto toda su composición o dotación de genes o genes expresados. Pero también podríamos estudiar o investigar otros componentes muy importantes que quizá los que trabajamos en genética pues no le damos tanta importancia, pero como ya veréis probablemente lo tengan y mucho, sobre todo en el ámbito clínico, que son los metabolitos y las proteínas. Y entonces hay que acceder también a ese mundo de no solo qué genes están funcionando asociados a determinados microorganismos, sino también qué metabolitos existen producidos por ellos que interaccionan con el hospedador humano y proteínas. Entonces, eso que aparece en la izquierda, que no se verá muy bien, pero son todas las tecnologías ómicas que al menos hemos utilizado en nuestro grupo para poder caracterizar apropiadamente el mundo microbiano, nuestro microbioma. Hablando, por ejemplo, de los microorganismos en nuestro intestino, insisto que es donde yo voy a focalizarme, pero bueno, me podréis preguntar luego qué otras patologías no asociadas al intestino hemos trabajado o se están trabajando, porque hay muchas. Entonces, el intestino tiene, o sea, los microorganismos en el intestino tienen importantes funciones relacionadas con la nutrición del hospedador, relacionadas con el metabolismo de los ácidos grasos y su almacenamiento, el de las vitaminas, el metabolismo energético, regulación de la proliferación del epitelio intestinal, regulación de la formación del epitelio, o sea, que cómo dialoga. Ya sabéis que el sistema inmune se focaliza fundamentalmente precisamente en la zona del epitelio intestinal. Hay un diálogo importante con el mundo microbiano. Es conveniente tener los microbios adecuados en el momento adecuado para precisamente el desarrollo de nuestro propio sistema inmune. Entonces, además, es muy importante, protegen contra patógenos. Tenemos una batería enorme de microorganismos que nos protegen de otros que son patógenos, bien por inhibición directa con ellos, por competencia con ellos o porque desarrollan el sistema inmune que lucha contra los patógenos invasores. Entonces, bueno, dicho esto, pues uno ve que va cobrando cada vez más y más importancia el mundo microbiano y en este esquema, que es un modelo, también una imagen muy compleja, pero muy interesante, donde vemos que hay un diálogo bastante importante entre el hospedador y los microorganismos y que ese diálogo se puede entender con diferentes tipos de aproximaciones que no voy a discutir, las denominamos aproximaciones de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, donde no solo tenemos que tener conocimiento de la composición, sino también de la función de los metabolitos y de las proteínas, y de hecho estos microorganismos casi se podrían configurar como una especie de superespecie microbiana,
donde tenemos cientos de especies que están funcionando a la carta. Digámoslo así, que dependiendo de las demandas pueden ser de dieta, pueden ser de respuesta a determinados medicamentos o a determinados productos químicos, alteraciones muy variadas, y entonces tenemos ahí el arsenal de microorganismos respondiendo porque tienen mucha facilidad metabólica para hacer cosas que normalmente el hospedador humano no puede hacer. Tenemos ahí el arsenal de cientos de especies para funcionar adecuadamente en según qué condiciones. Todo esto, por supuesto, dentro del contexto del equilibrio dinámico, responder en situaciones más o menos no generadoras de disbiosis, porque las disbiosis o las enfermedades también se producen. Entonces, bueno, ahí tenemos esa interacción entre los microbios, los metabolitos, los genes y las proteínas, configurando esa superespecie microbiana que tendríamos alojado en nuestro intestino y en otras partes de nuestros órganos, también las correspondientes superespecies. Voy a mostraros una serie de ejemplos de nuestro propio grupo, publicaciones que, para, digamos, ejemplificar buena parte de estos conceptos que yo he introducido. Uno que a mí me satisface particularmente es una publicación que ya se hizo hace un par de años, que de hecho en algún otro seminario dado aquí en esta sala lo presenté, pero para vosotros lo voy a hacer de nuevo. Es, bueno, el tema de ¿qué te pasa cuando te tomas un antibiótico? Uno, cuando se toma un antibiótico, lo hace normalmente, si está bien prescrito, suponemos que sí, el médico le prescribe un antibiótico porque tiene una infección, se ha infectado con alguna bacteria. Y entonces, bueno, le prescriben un antibiótico. A ver, supongo que más de uno de vosotros se habrá tomado algún antibiótico en su vida. Independientemente de que cuando uno se infecta y le prolifera un patógeno que le provoca cierta reacción a fiebre, etcétera, uno cuando se toma un antibiótico no está algo así como pocho, se siente mal durante ciertos días que está con la ingesta del antibiótico. ¿Sabéis de qué hablo? Esa sensación que se tiene. Bueno, pues esto es lo que descubrimos en el trabajo. ¿Por qué nos sentimos mal cuando nos tomamos un antibiótico? A ver, ¿qué pensáis que puede ser? ¿Cuál es el efecto que puede tener un antibiótico cuando uno se lo toma? Mata microbios, o sea, mata al patógeno, efectivamente, pero también mata a otros. Y ese es el problema. El problema, bueno, y el interés. Cuando uno está estudiando esta microbiota, que lo tenéis ahí en la parte izquierda, veis que pone estado no tratado, uno se da cuenta de que la interacción de esos microorganismos con el epitelio, etcétera, es muy importante y es muy compleja. Entonces, la introducción de un antibiótico altera ese metabolismo de una manera importante. Y efectivamente, hombre, tiene un importante papel porque destruye, elimina un microorganismo que puede ser, digamos, letal para nosotros, de ahí sin problemas, pero también se está cargando indirectamente a muchos otros microorganismos. Entonces, bueno, el tema de los antibióticos yo lo traigo aquí a colación porque es importante, porque a nosotros nos ha servido para poner de manifiesto lo importante que son precisamente los microorganismos de nuestro intestino. Ya sabemos que mata a otros, pero a los patógenos, pero también a esos que tenemos en el intestino y que son beneficiosos. Entonces, el estudio que hicimos es un estudio de un solo paciente que se trató al principio con cefalosporina, ampicilina y sulbactam, y luego continuó el tratamiento, como veis ahí, en el punto 3.5 es un error, no es 14, el punto 3.4 es 11, a los 11 días, o sea, antes del tratamiento con antibióticos a los días 3, 6, 11 y 14, y después examinamos qué pasaba con la microbiota 40 días después del tratamiento con antibiótico, ya había dejado de tomarlo.
Entonces, bueno, aquí tenéis el estudio, se lo hizo con un solo paciente, así la revista no nos iba a poner problema de rechazo por sample size, porque aquí el tamaño muestral era de 1. Entonces nos la jugamos, siempre hay problemas con el tamaño de la muestra, y dices, bueno, pues aquí vamos a hacer un proof of concept, una prueba de concepto, y en vez de decir, mira, no tenemos tamaño muestral, solo usamos un individuo. Lo que pasa es que hicimos muchas cosas con ese individuo. ¿Por qué? Pues porque estudiamos su microbiota intestinal en esos momentos del tiempo y miramos su composición de especies, lo que veis ahí como diversidad del 16S, los genes asociados a esos microorganismos, eso es lo que se llama el metagenoma. También miramos lo que se llama la fracción activa, porque muchos de los microorganismos están latentes y muchos otros están funcionando. Podemos distinguir los que están activos de los que no lo están, pues ahí sí se puede hacer, es lo que denominamos la fracción activa, trabajando con la fracción de genes expresados o de bacterias que están expresándose, y luego podemos mirar también los genes expresados, lo que se llaman los metatranscriptomas. Bien, pero además hicimos esto que veis ahí en color anaranjado, el estudio de sus metabolitos, qué metabolitos producen y qué proteínas producen. Bueno, no lo voy a explicar en detalle, pero por ejemplo, cosas que empezaron a verse, que estudiamos en este trabajo, los puntos aparecen de nuevo indicados ahí en la parte derecha, veis 0 días, 3 días, o sea, 3, 6, 11 y 14 días del tratamiento con antibiótico, y luego al principio como control y, importante, 40 días después del tratamiento. Bueno, entonces, una primera cosa que observamos es que las bacterias, no todas las bacterias están trabajando al mismo tiempo, no todas están activas, y eso se ve claramente, veis las dos barras, aparecen con distinta coloración en la parte inferior, es para indicar que las bacterias totales son distintas de las bacterias activas. No están todas funcionando al mismo tiempo. Esto es un primer resultado importante. Luego, cuando uno miraba la composición, porque hay técnicas computacionales para poder hacer las asignaciones correspondientes, se observaba que los perfiles de genes expresados, es lo que veis ahí como mRNAs, pues difería bastante entre los puntos de tratamientos con antibióticos, y curiosamente veis el punto último, el punto 3.6, que muestra un perfil de colores que hace referencia a diferentes bacterias que son grupos bacterianos que son bastante distintos a los perfiles de los días anteriores. También el punto 3.3 de toma de antibióticos, el que responde a 6 días, presentaba un perfil muy distinto. Es decir, tenemos unas microbiotas cambiando, pero fijaos la composición de la microbiota, la composición de especies a los 40 días de tratamiento. O sea, me he tomado un antibiótico y mis bacterias 40 días después del tratamiento no son exactamente las mismas que yo tenía al principio, solo tenéis que ver los colorines. Oye, ¿esto qué significa? Me podréis decir, claro, se habrán acumulado, por ejemplo, estas bacterias, pues igual llevan genes de resistencia a antibióticos. Si algunas de ellas han muerto como consecuencia del antibiótico, pues probablemente aquí me quedan aquellas que sobrevivieron al antibiótico, que pueden ser grupos bacterianos que no eran muy abundantes o muy mayoritarios antes del tratamiento, y que ahora pues han podido sobrevivir más o menos bien como consecuencia del tratamiento, y bueno, pues se ha alterado la microbiota de una manera más o menos importante, al menos en términos de composición. Estamos aún interpretando todo esto, ¿eh? No penséis que esto es, como decía un famoso profesor de filosofía, que se llamaba Martin Heidegger, dice, bueno, el profesor no explicará la clase hoy, no la dará porque todavía no la entiende. Esto lo deberían hacer más de un profesor de universidad, debería no dar clases porque no las entiende. Lo que ocurre con la investigación en microbioma ahora mismo es que estamos generando muchísima información,
pero no acabamos de entender todo lo que pasa. Aquí hay muchísimas cosas que, sinceramente, yo aún no las entiendo. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de captar la atención vuestra para estimular la investigación o la utilización del microbioma para un futuro. Mirando, por ejemplo, los genes expresados, pues nos dimos cuenta, como en el caso anterior, bueno, esto es exactamente lo mismo, los puntos 3.3 y 3.6 son los que se van, como veis, tanto en el esquema de la izquierda como en el de la derecha, se van más con respecto a los otros, y una cosa que nos sorprendió y que confirmamos cuando miramos los perfiles de los metabolitos, es decir, las moléculas sintetizadas por estos microorganismos, precisamente la composición de metabolitos de los puntos 3.3 y 3.6, insisto, 40 días después del tratamiento, eran los más divergentes con respecto a los otros puntos. Y una cosa que nos sorprendió mirando, por ejemplo, las proteínas, fue una cuestión interesante, porque las proteínas, al fin y al cabo, es como el último estadio de la expresión de un gen. Pues el de los genes. Entonces encontramos que, a pesar de todo, el punto inicial, es decir, antes del tratamiento de antibiótico, y el punto final, 40 días después del tratamiento de antibiótico, a pesar de que presentaban diferencias, veis que están juntos. Y dices, oye, pero ¿no nos has dicho tú que la composición de especies es muy distinta precisamente a los 40 días? Pero en cambio la composición de proteínas no tanto. ¿Ah? ¿Y eso qué quiere decir? Si las especies son distintas, pero las proteínas que se están sintetizando allí por parte de los microorganismos son relativamente más similares, ¿se os ocurre una explicación? Se produce, ¿recordáis el concepto este de redundancia funcional, el que os he hablado al principio? Bueno, esto lo que quiere decir es que los bichos son distintos, pero más o menos podrían estar haciendo lo mismo. No es que sea una restauración completa, en fin, ojalá, eso sería un concepto maravilloso, pero es posible que tengamos un cierto recambio de microorganismos, no sean exactamente los mismos, pero sí que vienen haciendo las mismas cosas. Hombre, tienen que funcionar correctamente y menos mal que lo hacen, ¿no? Porque está el problema de los antibióticos, que es serio. Yo no estoy tratando aquí el asunto de la acumulación de resistencias, que esto es un problema serio. Ahora esto va a ser otra historia. Bueno, modelizamos todo esto, lo modelizamos para explicar este sensación de depresión metabólica que uno siente cuando se toma un antibiótico. O sea, lo que hicimos en este trabajo es mostrar que precisamente determinados grupos bacterianos que disminuyen su frecuencia, su presencia a lo largo del tratamiento, tienen o fabrican determinado tipo de moléculas que están interaccionando con las rutas metabólicas humanas. De tal manera que, por ejemplo, el metabolismo de ácidos biliares, el metabolismo de vitaminas, en fin, ahí a la parte derecha se ven una serie de rutas metabólicas que se hallan comprometidas como consecuencia de que los microorganismos desaparecieron durante un cierto tiempo. Eso explica la sensación que nos tenemos cuando nos tomamos un antibiótico de estar así pochos. Es una especie de depresión metabólica. Bueno, pues era una descripción muy cualitativa. Fijaos, esto es puramente cualitativo. O sea, todo esto se podría cuantificar y es un objetivo que tenemos en investigación. Bueno, ahora voy a hablar de un trabajo mucho más reciente, es casi primicia, que tiene que ver con las resistencias a los antibióticos de las que he hablado anteriormente. Esto es una historia también así fascinante de ciencia, pero que podría acabar en un producto en el mercado de gran importancia. Digo podría, utilizo el potencial para que aquí nadie se llame a engaño. Aquí yo no voy a tratar de vender nada en especial. El caso es que tengo un colega en el hospital Claude Bernard Bichat de París, que se llama Antoine Andrimont, y me dijo, oye Andrés,
Mira, él es un experto mundial en antibióticos, él es el jefe de la división de microbiología en este gran hospital en las afueras de París, y es un experto en microorganismos y en resistencias. Me hizo un planteamiento muy interesante. Dice, mira, ya sabéis que las resistencias es un problema número uno en todo el mundo. O sea, es un problema muy serio, sobre todo dentro de los hospitales. Existen microorganismos que acumulan resistencias de tal manera que no hay antibiótico actual para determinadas cepas de Staphylococcus aureus o de cualquier otro patógeno. No hay manera de luchar contra ellos. Entonces, estamos hablando de algo muy serio desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, a él se le ocurrió investigar una comunidad indígena en la Guayana Francesa, donde, digamos, la exposición a antibióticos es mínima, porque de hecho hay un pequeño dispensario, pero aquella gente, que los podríamos llamar, bueno, de hecho son los amerindios Wayampis, pues allí se fue porque había que ir en canoa, pues del orden de una semana en canoa para llegar a la población, recogerles las muestras fecales y algunas otras y volverlas a la ciudad principal de la Guayana Francesa, que no recuerdo ahora cuál es el nombre de la capital, y luego enviarnos el material aquí a nuestro laboratorio en Fisabio. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de investigar el problema de las resistencias en una comunidad no excesivamente expuestas a las resistencias, porque aún así, bueno, me encontraron que algunas personas de esta comunidad llevaban ciertas resistencias a antibióticos, pero sobre todo antibióticos beta-lactámicos, pero encontraron algunos otros que no tenían cepas que llevasen estas resistencias, como si estuvieran libres de resistencias. Esto es muy difícil de encontrar en población occidental, porque todos estamos tan expuestos a antibióticos que es imposible encontrarse a alguien que no tenga algún gen de resistencia a beta-lactámicos en sus bacterias intestinales, es imposible. Entonces, este estudio tiene la originalidad de que pudimos pillarlas y, bueno, empezar a estudiar lo que llamábamos los portadores de resistencias a antibióticos y los no portadores de resistencias a antibióticos beta-lactámicos. Bueno, estudiando precisamente la fracción activa, esta que os he comentado, que nos daba aquellos organismos que están expresándose, están funcionando genéticamente, se observaban diferencias entre ambas poblaciones, pero también entre los portadores y los no portadores de resistencias a antibióticos. Total, aquí lo importante de este mensaje es que potencialmente descubrimos unas géneros, podríamos llegar a especies, en nuestra propia microbiota que hipotetizamos que quizá podrían ser protectores. Es decir, si os he dicho que detectamos algunos individuos en una comunidad con una baja exposición a antibióticos que presentaban resistencias y otros no, esos otros que no llevaban bacterias resistentes a lactámicos, presentaban una sobreabundancia de determinados géneros bacterianos propios. Y entonces razonamos, oye, ¿y estas bacterias no podrían protegernos de las bacterias que acumulan resistencias a antibióticos? Las resistencias ya sabéis que se producen normalmente porque te entra un patógeno y ese patógeno intercambia por transferencia horizontal material genético con las bacterias residentes nuestras. Esas bacterias residentes nuestras son buenas, funcionan bien, pero llevan resistencias a antibióticos, porque se las pasan los otros. Entonces, lo que encontramos, muy sorprendentemente, es que estas bacterias que llevan genes de resistencia, habían desaparecido en algunos individuos de la población Wayampí. Y estaban sobre representados algunos géneros del tipo Coprococcus, Oscilospira, de sulfovibrio, esos que veis ahí abajo en negro, con respecto a los portadores. Oye, ¿esto no podrían ser especies protectoras? Y no podríamos... empezamos, lo vamos a patentar.
Bueno, pues tenéis aquí un producto, por lo menos la patente internacional registrada, y continuamos la investigación por una agencia francesa, nos está financiando la continuidad de este proyecto que potencialmente podría ser muy importante. ¿Por qué? Hombre, digamos, en el muy largo plazo uno podría pensar razonablemente en una serie o un cóctel de bacterias que uno se lo ingiere, digámoslo así, cuando se pone un antibiótico. El cóctel de bacterias protectoras, que además son bacterias propias, no son bacterias extrañas, son las nuestras propias. No va a haber problemas de rechazo, problemas de, digamos, de respuesta inapropiada para la salud. Las vas a tomar como si fueran prebióticos o probióticos, depende exactamente qué es lo que estás metiendo allí, un cóctel protector contra las resistencias a antibióticos, contra la acumulación de resistencias a antibióticos. Digamos, vas a proponer algo que te permita, de alguna manera, de acumular resistencias. Bueno, pues podría ser esto una vía interesante cara a futuro a luchar contra los antibióticos y la acumulación de resistencias. Pues ahí estamos. No lo sabemos, estamos aquí continuando con el tema. Cuando uno toma, esto es otra investigación, uno toma, sobre todo en este hospital, yo tengo colaboración con algunas personas que están aquí en el clínico trabajando regularmente, se observan este tipo de patógeno, que es Clostridium difficile. Este Clostridium aparece precisamente cuando hay una sobreexposición normalmente a antibióticos, y tras sucesivas tomas aparece esta colitis provocada por este patógeno. Es un problema bastante serio y altera profundamente la microbiota, pero sobre todo es que en niños bueno, hay casos detectados, uno puede morir por esta colitis. Y es un problema hospitalario, bueno, yo no soy clínico, pero me consta por las cooperaciones que tenemos de primera magnitud. Bueno, pues decidimos estudiar esta colitis en diferentes pacientes que habían tomado diferentes tratamientos con antibióticos. Esto lo voy a exponer simplemente como una serie de pinceladas sobre las técnicas, que son complejas, que se pueden utilizar para caracterizar los microorganismos que quedan alterados en cuanto a composición y función cuando este otro entra en acto de presencia, que básicamente es cuando empieza a producir una toxina, la toxina del Clostridium, y altera fundamentalmente la microbiota y el epitelio, de manera a veces totalmente irreversible. Entonces, bueno, en diferentes pacientes que han tenido también diferentes tratamientos de antibióticos, como ya sabéis por lo que he dicho anteriormente, pues se le altera la microbiota, no solo porque la persona en cuestión tiene su propia microbiota, que eso ya lo sabemos, cada uno tiene su microbiota, es como una seña de identidad. Puedo decir que cada uno de vosotros tiene su microbiota y es como un carné de identidad, esto ya se sabe. ¿Por qué eso es así? Eso es otra cuestión. Y desde luego, si uno se trata con según qué antibióticos, las microbiotas van a quedar alteradas de maneras distintas, como podéis ver ahí, por las composiciones de grupos bacterianos distintas según qué pacientes y en qué momentos de la toma de los antibióticos. Pero también, igual que ha ocurrido con el caso de las resistencias a los betalactámicos, hemos descubierto que también existen posiblemente grupos bacterianos que podrían proteger respecto del Clostridium y por lo tanto, los efectos indirectos que tiene. Ahí coloco en gris, que no se verán, pero simplemente es que sepáis que existen procedimientos y técnicas para poder determinar cuáles son esos potenciales grupos bacterianos. Podemos hacerlo porque tenemos personas que se han infectado, por ejemplo, por el Clostridium, pero el Clostridium no desarrolla, no sintetiza su metabolito, su toxina,
frente a personas que sí que desarrollan la toxina. Y además también podemos compararlo con controles. Y en base a eso y mirando las abundancias de aquellos determinados grupos bacterianos que parece que tienen una función protectora, los podemos determinar, bueno, pues podemos tener de nuevo estrategias terapéuticas, esto es una palabra que la charla quería introducir, potenciales para defendernos de Clostridium. Pero si os lo he dicho con respecto a grupos bacterianos, también lo puedo decir con respecto a genes o con respecto, podríamos decir incluso a metabolitos y proteínas. Esto que veis aquí está más o menos complicado, como veis ahí, the Bayesian Network of Microbial Potential Functions. Lo que quiero decir con esto también es que podemos incidir, aquí tenemos una descripción, no solo con potenciales microorganismos benefactores contra Clostridium, sino también funciones, genes o metabolitos que están aquí identificados potencialmente protectores. Bueno, pues estos son estadios muy básicos de investigación biomédica de este patógeno. Os he comentado, sigo también con Clostridium, este ha sido un trabajo bastante citado, la importancia que puede tener en clínica muchas veces no investigar digamos, las especies propiamente, sino las fases últimas de la jerarquía de función, es decir, mirar los metabolitos y las proteínas, por una cuestión relacionada no solo con el mejor diagnóstico, sino también con el mejor tratamiento. Como veis ahí por el título, dice Clostridium difficile impacta heterogéneamente la comunidad intestinal, pero genera metabolomas más o menos estables. Bueno, esto entra por los ojos cuando uno mira la composición. Ahí en la parte inferior se dan 3 grupos de individuos, también afectados o no por Clostridium difficile. Son aquellos que son, digamos, controles, no llevan Clostridium, los que llevan Clostridium pero no llevan la toxina, y luego los que llevan Clostridium y la toxina. Bueno, si veis la composición de especies, para los 3 grupos, primero hay una heterogeneidad individual y luego entre los 3 grupos es bastante elevada a su vez. Bien, lo que comprobamos con el estudio, primero, de posibles genes, de posibles marcadores, en la misma línea que he comentado antes de Clostridium, lo verificamos aquí, de especies protectoras contra Clostridium que se podrían utilizar. Pues aquí encontramos algunas, por ejemplo, Brautia, determinadas gamma proteobacterias, enterobacteriáceas, etc. Pero lo que fue más sorprendente en el estudio, que se ve ahí por colores, es que cuando hicimos los metabolomas de estos 3 grupos de pacientes, controles, afectados por Clostridium sin la toxina y afectados por Clostridium y la toxina, si os fijáis, claramente quedan separados. O sea, casi en base al metaboloma daba lo mismo. Daos cuenta que os he comentado anteriormente, que hay mucha heterogeneidad dentro de individuos y entre individuos. Pero cuando miramos los metabolomas, la cosa se hacía muchísimo más uniforme, quedaban perfectamente diferenciados por sus metabolomas estos 3 grupos. Esto, desde el punto de vista clínico y translacional, pues tiene potencialmente bastante relevancia. Bueno, pues ya para ir acabando la charla, una cosa que es muy reciente sobre la importancia de estudiar lo que denominamos los niveles superiores de la jerarquía de funciones. Una de las líneas que tenemos de trabajo precisamente es con SIDA. La microbiota intestinal se altera de una manera brutal cuando se coge una infección por el virus. Y hay un diálogo muy interesante, digamos, entre la barrera intestinal y el microbioma intestinal, la microbiota intestinal y el sistema inmune. El caso es que, aunque solo sea con una pincelada,
hemos encontrado o hemos tratado de estudiar el perfil metabolómico de las bacterias que tenemos o van asociadas a determinado tipo de patologías comparados con los controles. Y bueno, lo hemos hecho con algunos individuos. Ahí en blanco veis, por ejemplo, personas que no han sido tratadas con personas que tienen SIDA pero no han sido tratadas con terapia antirretroviral, personas con SIDA que han respondido bien a la terapia, porque realmente SIDA se está convirtiendo progresivamente en una infección crónica. ¿Quién lo iba a decir? Porque cuando emergió la patología allá por los años 80 y tanto en Occidente, porque en África ya venía estando mucho antes, ojo, pues observábamos que aquello era una debacle auténtica. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Y realmente tenemos respondedores adecuados y tratamiento antirretroviral que hace que la patología sea llevable, por así decirlo. Pero es verdad que hay muchas consecuencias indirectas como a consecuencia de la acumulación del virus y los productos indirectos del mismo a muchos niveles, ¿no? La calidad de vida, vamos. Bueno, ahí también tenéis las toxinas producidas por Clostridium, los metabolomas de Clostridium difficile, controles, los controles sanos y los controles sanos pero de personas con una cierta obesidad, con el índice de masa corporal mayor a 25-24, o controles de personas delgadas con un índice de masa corporal menor de 25-24. Y luego también hemos investigado otra patología interesante, el lupus. Bueno, para acabar, lo que quiero deciros, pues esto es, de hecho ni siquiera está publicado, estamos ahí en vías de hacerlo, estamos encontrando cómo, dependiendo, por ejemplo, si la naturaleza de la alteración en la microbiota es consecuencia de un patógeno tipo Clostridium o tipo SIDA, digamos, el espectro, las alteraciones metabólicas que se producen son distintas a si, por ejemplo, la patología es, por ejemplo, la del lupus, o fijaos, por ejemplo, la línea central que pone HCl corresponde al perfil metabolómico de una persona sana, pero con un índice de masa corporal normalito, menos de 25. Bueno, pues la persona un poquito obesa tiene un perfil metabolómico distinto y parece que estamos encontrando como una especie de ranking en las disbiosis. Oye, me podéis decir, ¿y esto qué significa? Pues no lo sabemos. no tenemos ni idea. Pero algo hay. A ver, hay algo. Bueno, pues estas son unas pinceladas que os he introducido, focalizadas un poco en el estudio de las alteraciones de la microbiota como consecuencia de tratamiento de antibióticos. Pero hay muchas otras patologías en las que estamos trabajando, fundamentalmente en cooperación con clínicos de aquí de nuestra comunidad, de todo el país y de Europa, porque quieren saber, oye, cómo se altera, cómo queda alterada mi microbiota, porque resulta que estoy trabajando con una patología como la COPT, la alteración en bronquios, la enfermedad oclusiva bronquial, o si estoy trabajando con diabetes, o si estoy trabajando con obesidad, o si estoy trabajando, fijaos, con Alzheimer, si estoy trabajando con cáncer. Empiezan a aparecer resultados muy interesantes sobre cómo las interacciones entre microbiota y cáncer. Recientemente se acaban de publicar algunas cosas. Os he comentado, pues hemos hecho un ranking de que hay del orden de 40 o 50 patologías que cursan con alteraciones en las microbiotas, y seguro que hay mucho más. Lo que quiero concluir con todo esto es que no podemos excluir ya el campo o el estudio del microbioma humano de lo que es la investigación biomédica o la clínica biomédica. Este es el mensaje. Forman mucho más parte de nosotros de lo que estuviéramos dispuestos a conceder hace unos cuantos años, porque no son invasores externos ni son patógenos para los que se ha desarrollado buena parte de la medicina
dígase los antibióticos, por ejemplo, sino porque forman parte consustancial de nuestra propia fisiología. Y entonces esto es una variable que se tiene que añadir, y este es el mensaje que yo quiero transmitir a los estudiantes. Bueno, pues muchas gracias. Aquí tenéis buena parte del grupo cuando se formó hace ya muchos años en este edificio que tenéis cerca de aquí, que es la Dirección General de Salud Pública, donde nos ubicamos los investigadores que trabajamos en el área de genómica y salud. Son muchos con diferentes áreas de trabajo, pero todas dedicadas, o todos estamos implicados en un programa exclusivo que además es muy original, único en nuestro país, es casi con seguridad, en el microbioma humano. Entonces, la caries es una de las líneas en la que hemos trabajado mucho. El doctor Alex Mira lo ha hecho con un producto ya patentado que va a tener un largo recorrido. Y, por ejemplo, el estudio de la formación de las microbiotas a lo largo del desarrollo, las alergias, muchas de las alergias tienen mucho que ver con la condición de salud de la madre, podría sorprender, trabajos que empiezan a ser muy citados, esto lo lleva la doctora Pilar Francino, el doctor Carles Úbeda, que este es uno de los expertos en trabajos en modelo animal, para ver cómo reaccionan, por ejemplo, las microbiotas frente a problemas de acumulación de antibióticos como la vancomicina, etcétera, que son realmente monumentales, ¿no? Y muchas otras patologías que quizá luego, si surge la discusión, os puedo comentar si me habléis de alguna, porque realmente en cartera tenemos muchas, trabajamos para determinados grupos clínicos, aparte de llevar nuestras propias investigaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, y enhorabuena por esta magnífica charla que nos ha mostrado, yo creo que un campo que es bastante desconocido para la mayoría de nosotros y que tiene unas perspectivas y unas aplicaciones clínicas increíbles. Gracias. Bien, cuestiones. Soy un lego en la materia, soy un lego en la materia, por tanto mi pregunta no creo que se deba mucho bien, pero tengo una pregunta metodológica y dos apuntes más sistémicos. La metodológica es, imagino que se tiene en cuenta, por ejemplo, en el caso del estudio que hiciste sobre un solo paciente, que un estado de enfermedad y sobre todo un tratamiento también conlleva un cambio de dieta. Entonces querría saber hasta qué punto hay una interacción, no solamente por la acción directa del antibiótico, con un cambio de dieta que posiblemente acompaña el tratamiento médico. Esa es la primera. Y la segunda es más anecdótica. La primera vez que yo oí hablar de microbiota fue por un artículo bastante curioso que intentaba averiguar por qué razón la gente tenía pelusilla en el ombligo de colores diferentes y no encontraban razones suficientes para que alguien tuviera una pelusilla de color azul, otros más rojo, otros más verde. Y aquí dio lugar a un estudio bastante serio sobre la microbiota que anida en el ombligo. Entonces descubrieron que efectivamente eran microbiotas muy diversas y que variaban, y que incluso variaban con el estado de limpieza o de aseo o incluso anímico de las personas. Esa fue la primera vez. Y el segundo apunte que viene de la biología y de la limnología, la doctora Rojo, Carmen Rojo, del Instituto de Biodiversidad de Cabanilles, me explicó una vez un experimento extraordinariamente sencillo que realizaba un profesor en Tennessee, que ponía cubos pelados, con agua en el mismo punto de un bosque y los dejaba durante un cierto periodo de tiempo, que no recuerdo, pero suficiente para que se desarrollara en ellos una comunidad limnológica, es decir, una comunidad de microorganismos dentro del agua. Aunque estaban juntos, literalmente juntos, separados tan solo por las paredes del bote, no había ni una sola comunidad que se pareciera a la de al lado. Aunque lógicamente, desde el punto de vista funcional, cumplían al final, efectivamente. Bueno, pues esos son mis dos apuntes que preguntaba. Bueno, como la primera, bueno, esta figura que yo espero que pase a la historia, ya veremos. Esto que veis ahí
Mirad, hay una cuestión muy importante que no está resuelta. No está resuelta. Hay mucha gente, muchos teóricos trabajando en la dinámica de la microbiota. No sabemos exactamente en qué consiste una microbiota sana. No lo sabemos. O sea, es una cuestión muy ecológica, o sea, porque sabes ahora ya que va cambiando a lo largo del tiempo. Es dinámica, debe ser una especie de estabilidad dinámica, pero va cambiando. Entonces, tú tienes la microbiota de un niño, de 1 año, por ejemplo, y es sustancialmente distinta de la de un adulto. Aparte de que la de todos nosotros son distintas, como el de la pelusilla que has comentado. Pero, aun siendo todas distintas, uno tiene que encontrar procedimientos para decir que son normales. Y eso, aunque te parezca increíble, no está resuelto en el campo. Tenemos aquí trabajando un colega porque hemos descubierto un posible procedimiento. ¿Por qué te comento esto? Porque procedimiento para saber si las microbiotas son o no son normales o saludables. Susceptible de patente, por cierto, bastante importante. Entonces, por supuesto que son muchos los factores que intervienen cuando tú te tomas un antibiótico y, por ejemplo, la dieta te la altera. O sea, la propia dieta, independientemente si tomas antibiótico o no, tú tienes una comunidad que reacciona a la dieta. Y entonces, la complejidad de las interacciones, como consecuencia de tomar el antibiótico, como consecuencia de que tú alteres, por ejemplo, tu forma de alimentación, hay un feedback y la propia microbiota también se altera. Puede reaccionar más o menos adecuadamente a ese estímulo externo. Aquí el asunto, como ves, es en qué medida eso que veis ahí de resiliencia o redundancia, vuelves o tienes una capacidad de restaurar tu normalidad, digámoslo así. Sea lo que sea eso, porque insisto que esta figura es complejísima, ya veremos a ver qué dicen los revisores. Entonces, no lo sabemos. Entonces, luego está lo que podríamos denominar propiamente la disbiosis. Eso aparece en la parte derecha. Fíjate el color de las células del epitelio intestinal, que van tomando un color azulito, que ahí pone en la parte de arriba epithelial cell damage. O sea, llega un momento en que la tienes alterado totalmente, no tienes mucosidad intestinal y pensamos lógicamente que la microbiota está jugando ahí un papel muy importante. Entonces, ahí cuando estás en situación de disbiosis, o bien por tratamiento médico o bien por algún procedimiento clínico que a ti te restaure a la normalidad, pero no hay una capacidad intrínseca ya de la microbiota de restaurarse. Bueno, entonces, complejo, pues efectivamente, el tema de la pelusilla. Bueno, a mí tengo un colega que también es un poco particular en sus apreciaciones, me dijo en su momento: oye Andrés, esto puede ser muy interesante, ¿por qué no estudiamos nuestro olor corporal? Seguro que a las empresas farmacéuticas de cosmética le interesa mucho saber qué microbiota, con perdón, tenemos en el sobaco. Porque muchos de nuestros olores probablemente vienen de una composición particular de la microbiota del sobaco. Le dije que yo no iba a estudiar eso, pero le veía interesantes aplicaciones en un futuro. Otro tema muy interesante es el reservorio, dónde nos procede, o sea, cómo nos recuperamos. Por ejemplo, en el caso de la microbiota intestinal, con una diarrea. La diarrea entraría perfectamente dentro del capítulo de la resiliencia. Se te altera la composición microbiana mientras tienes la diarrea. ¿Qué provoca la diarrea? Son muchos factores, pero lo cierto es que tú te recuperas de una diarrea. Y uno dice, bueno, ha tenido una colitis, o sea, tienes ahí una sobreabundancia de colis. Pero ¿cómo la restauras? 1 y 2, ¿de dónde vienen los reservorios de microorganismos para restaurarla? Entonces, bueno, hay posibles sitios en el intestino, lugares donde se acumulan, digamos, bacterias que pueden estar en más o menos fracción minoritaria, que siguen estando bajas cuando aparece la colitis, pero que se restaura, no se sabe cómo, y toma esas que están minoritarias, que son las normales, en la propia microbiota, y entonces se vuelve a repoblar.
Y luego el tercer apunte que has comentado, eso es la redundancia funcional. O sea, tú puedes tener efectivamente una historia inicial en la formación de ese ecosistema que determina quién va a venir después. Porque aquí en el problema de la microbiota, por ejemplo, en humanos, es cómo es la sucesión de bacterias, cuáles son las primeras y dependiendo de cuáles son las primeras, cuáles van a ser las segundas, las terceras y las cuartas, hasta formar la microbiota de un adulto. Oye, y aquí me podrías decir la pregunta, y dependiendo de cómo sea el orden, ¿uno puede tener al final una configuración relativamente distinta? Sí. Pero ¿y funcionalmente? Funcionan igual. Digamos, por daos un poco la pincelada, es así de... Los conceptos hay que meterlos así, luego otra cosa que sean precisos totalmente. Es un caso de redundancia funcional. ¿Más preguntas? Estudiantes, más alguno. Hola, buenas tardes. Quería hacerte una consulta respecto a lo que acabas de comentar de dónde se recupera la flora intestinal. Ajá. Si existen estudios donde se haya visto, digamos, la interacción de tomar probióticos, porque siempre está la panacea de que es bueno, sí, pero sí. Mi pregunta sería si es mejor, a lo mejor, dejar que se recupere de forma natural el microbioma, o si puede tener interacciones a largo plazo de la toma de probióticos. O sea, en eso yo tengo... aquí hay mucha investigación que está muy digamos, vinculada al sector industrial. Yo estoy convencido de que se van a poder desarrollar incluso más y mejor, digamos, cócteles de microorganismos forma o moléculas asociadas, o sea, tanto prebióticos como probióticos ad hoc, y que precisamente como son muchas las patologías cada vez más que cursan con alteraciones en la microbiota, precisamente, digamos, cócteles moduladores podrían ser adecuados. Ojo, pero tenemos un problema, y es que la microbiota de cada uno es singular. Entonces, ese suministro tendrá que ser como permanente o indefinido. Me explico. Por ejemplo, Clostridium difficile. Habéis oído hablar del trasplante fecal, que ya se hace. Entonces, en casos muy extremos, personas con colitis muy avanzadas, y ya cuando hay un tratamiento paliativo, no puedes tratarlo, puedes tomar la microbiota de una persona sana e inyectarle, digamos, que esto ya se ha hecho, inyectarle este cóctel de microbiota sana y se recuperan. Pero no es permanente. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente por qué tenemos las bacterias que tenemos, las nuestras. Entonces, si tú has desarrollado la colitis o tienes una cierta propensión a este tipo de patologías o cualquier otra, probablemente lo vas a seguir teniendo. Entonces, tú puedes tratarte, pero no tenemos, digamos, la solución universal en la forma de, bueno, si te tomas este cóctel bacteriano, por así decirlo, vas a resolver el problema. Lo que quiero decirte es que vas a tener que estar tomándotelo sistemáticamente. Es como en el caso del producto anticaries. Las bacterias que ya hemos descubierto, que es el Streptococcus dentisani, pues se puede utilizar perfectamente para combatir la caries. Perfectamente. Ahora, no vas a lograr tenerlo permanentemente. Te puedes tomar la bacteria activa en forma de un yogur, con un enjuague bucal o con un chicle, pero vas a tener que hacerlo de manera recurrente porque hay una propensión genética. Las personas que nunca han tenido caries tienen el dentisani. Y como lo tienen, el Streptococcus mutans no prolifera, que es el que genera la caries. Eso da lo mismo que tengan más o menos higiene bucal. No van a tener la caries. Pero los que sí tenemos propensión a ella, pues probablemente tendríamos que estar tomándonos el chicle todos los días o besarnos mucho con una dentisani. ¿Más preguntas? Hola.
Al final has comentado que cada enfermedad tenía un perfil metabolómico distinto, ¿no? Sí, sí, eso es. Pero se ha visto que son distintas entre ellas y cada una tiene un perfil... ¿Cómo? Que son distintas entre ellas, pero ¿sabes si hay un perfil característico de cada enfermedad o solo se ha visto que son diferentes entre ellas y ya está? El perfil distinto de... Que cada enfermedad tenga un perfil característico, que luego se puede aplicar a un diagnóstico. Sí, pero ¿perfil metabolómico te refieres? Sí. Sí, o sea, es lo que hemos descubierto. O sea, no sabemos exactamente por qué y además hay como un ranking, pero es muy tentativo. Parece ser que las enfermedades infecciosas en general alteran y el perfil metabolómico de las bacterias intestinales en concreto, que son las que estamos estudiando, es el que más alterado queda, es decir, en términos de especies o en términos de genes o de genes expresados y fundamentalmente de metabolitos. Y es como si pudiéramos hacer una especie de tipología de las disbiosis en función del perfil metabolómico de las bacterias. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no sabemos, por qué las más infecciosas son las que alteran más las microbiotas? Por ejemplo, la obesidad, sabemos que hay un grupo bacteriano que se acumula preferentemente, que son las prebotelas, pero el perfil, digamos, metabolómico de un obeso no es tan distinto del de una persona, no tan distinto, ojo, puede llegar a ser bastante distinto. Lo que quiero decir es que en una infección como SIDA es sustancialmente más distinto, o sea, que en una persona normal. Entonces, en un futuro, eso se podría aplicar para el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Claro, ese es el mensaje. Pero bueno, eso está puesto también hay mucho... no es porque sea una ciencia muy reciente, es que como acabamos de descubrir un órgano nuevo, hace muy poco tiempo, pues como si nos lo hubiéramos olvidado, y tiene mucha más importancia, no por nada especial, o sea, como se dice, people was not paying attention to this. No, pero porque no se tenían los medios ni los conceptos y ahora se tienen. Entonces, como dice un amigo mío, Fernando Vaquero, que es en el Hospital Ramón y Cajal, que trabaja mucho en estas cosas, es un experto en antibióticos, él fue el que se le ocurrió la idea es el último órgano ubicuo del cuerpo humano por investigar. Es que es verdad. Entonces hay muchas patologías que cursan con alteraciones en las microbiotas. Bueno, yo no estoy muy experto, pero ahora la comunicación entre el cerebro y el intestino, todo el mundo sabe que cuando se altera, va a hacer un examen, se pone diarreico. Bueno, ¿qué comunicación existe? Existe una comunicación. Entonces, bueno, podemos incluso filosofar un poco sobre el papel que tienen nuestros microorganismos en nuestros cerebros y entonces decir, oye, somos mucho más que nuestro propio cerebro y nuestros propios genes. Alguien ha dicho, cuando comentaba antes lo de los supergenes, se habla del superorganismo humano, diciendo, no solo somos nuestros genes, sino nuestros genes más nuestros microbios, que también llevan genes, 100 veces más. ¿Otra cuestión? Eso es una pregunta online. Muy bien. Es que lo están grabando. conectando. ¿Han hecho algo sobre enfermedades mentales? Sí. Hay, como he comentado, no directamente a nosotros nos han contactado algunos grupos clínicos, por ejemplo, en temas de Alzheimer, en temas de epilepsias. Ahora mismo tenemos una cooperación con un grupo de un hospital en Logroño que nos ha pedido que estudiemos los cambios en microbiota en personas afectadas por epilepsias. Tienen sospechas. Luego también alteraciones, por ejemplo, ya en función de si eres o no persona con obesidad, con diabetes, alteraciones neurológicas que están mediadas por cambios también en la microbiota. En fin, hay un número de patologías crecientes muy relacionadas con el cerebro. Sí. No es que las investiguemos nosotros directamente, pero hay gente haciéndolo. Sí.
Hay un libro de la hija de Eduardo Punset, que no sé cómo se llama, que me parece que se llama El cerebro está en el estómago. Nunca sabía exactamente a qué se refería. A qué se refería, pero bueno. Bueno, eso hay varias reflexiones, porque así, desde el punto de vista de la biología evolutiva, digamos, somos lo que nos comemos. Que esto es una cosa importante. Y por ahí puede venir la respuesta, pero yo estoy convencido de que el diálogo entre el intestino y el cerebro es un digamos, porque hay o tienen receptores relativamente similares, moléculas importantes que se producen en los microorganismos del intestino van a determinados receptores a donde van también determinadas moléculas que se sintetizan por parte de las neuronas, y entonces hay un diálogo, y de hecho hay algunos trabajos de ese diálogo que se produce entre ambos. Realmente es totalmente abierto, es un campo. Y hay muchísimos programas ahora mismo de la financiación en Europa con este tipo de estudios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía muchísimas cuestiones aquí apuntadas, pero el tiempo nos lo impide. Nos las comemos. Agradecerte nuevamente la magnífica charla y hasta la próxima. Muchas gracias.